¿Eh? Si alguna vez necesitan partículas de gas, Sí, yo creo que sí, que también lo podemos hacer si en algún momento. Eso. Oh. Buenos días, Borja. El airito. Únete a la videoconferencia cuando pueda. Sí, estaba pensando hacer un examen el 6 de noviembre, un poco de repaso de todo lo que hayamos visto hasta la clase de Async, me parece que fue la clase. Es decir, sería hasta la clase del lunes 16, más o menos incluirá ahí el tema. Y pues nada, sería un cuestionario. Todo lo que vimos Perdón. Entra todo lo que vimos hasta la clase. Hasta la clase del 16 de este mes. Sí. Sí, no vamos a incluir estas clases no vamos a incluir esta última práctica. Podríamos haberla incluido, pero si no, pues ya hacemos alguna prueba para esta práctica y otra más o algo así. Listo, Borja, tú me avisas. A ver, ¿estás ya en la vídeo? ¿Cuántos somos? Faltas tú todavía. Sí, estaba comentando con Daniel que este fin de semana he estado enfermo, yo padezco de problemas de columna y que quizás algún día pues a lo mejor la tengamos que dar, pues eso, desde casa. Sí, sí, yo entiendo que no hay problema, puesto que somos poquitos. Con otras asignaturas a lo mejor es más problemas, pero con esta no mucho. Luego, Daniel me comentaba que podía faltar a lo mejor esta semana. Total, que al final no va a faltar tanto, el lunes que viene prácticamente. Pero como también está el caso de Conrad, lo que vamos a hacer es que he abierto un foro de discussions en la organización, ¿de acuerdo? Que si cliquean ahí, ven, les lleva al foro de discussions. Y lo que les voy a pedir es, no sé si ya les llegó mi mensaje, supongo que sí, que simplemente por cada clase a la que falten, añadan aquí un resumen, es decir, se lean el resumen que siempre les dejo en los apuntes de la clase, intenten seguir todos esos apuntes, hacer lo que se dice en el resumen, ver el vídeo, que supongo que quedará con muy mala grabación, pero bueno, lo que puedan pillar del vídeo que grabemos. Y entonces aquí ponen una respuesta, ¿de acuerdo? En este foro, con un resumen de la clase, de lo que han aprendido de la clase o de lo que creen que han entendido de la clase, dudas, preguntas, etcétera. También pueden aprovecharlo para preguntar. Y le ponen la fecha, por supuesto, de qué clase es, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un enlace, procuren que siempre haya un enlace a la clase,
en los apuntes para saber de qué clase es y con el que quede perfectamente identificada la clase. ¿De acuerdo? ¿Se ven lo que tienen que hacer? Y bueno, pues pedirle a Conrad también que haga esto, porque en el caso de Conrad además son muchas clases. Una cosa que también quiero recordar, ¿no? Tanto por ustedes como por Conrad, es que no me hagan una entrega en el campus de una práctica si no está terminada. Es el caso de lo que ha ocurrido con Conrad, que ha entregado una práctica, pero el repo está virgen, etcétera, etcétera. Eso da muy mala imagen. Es decir, que mejor que no ocurra. Bueno, es mejor no entregar y hacer algo y verlo en el repo, o incluso hacer una incidencia diciendo, bueno, pues voy por aquí, que hacer una entrega y luego que eso esté vacío, etcétera. Nada más con respecto a esto de asistencia de entregas, ausencias y foro de discussions. Creo que era lo del examen parcial, que ya lo hemos hablado de hacer un examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. De acuerdo. Y entonces vamos a seguir con el Lab Jekyll Search, en el que estábamos, que ahí tienen la lista un poco de tópicos que estamos tocando. En la última clase realmente lo que vimos fue un poco de Liquid avanzado, ¿no? O sea, ya Liquid más sofisticado. Y aprendimos un poco más del template language que es Liquid. Casi que hoy me parece que vamos a empezar con la parte más de JavaScript, porque me parece que esa parte la teníamos más controlada. Entonces nos vamos a la descripción, vamos a repasar un poco, pero esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Es decir, que habíamos construido un JSON que contiene un array, es un array de objetos, y hay un objeto por cada publicación que haya en el blog. O sea que lo que queda es un JSON bastante grande. ¿De acuerdo? Y ese JSON se construye en tiempo de construcción del site. O sea que cuando hacemos el bundle exec Jekyll build, en cierto modo, o también con el server, porque evidentemente el server, bundle exec Jekyll server, también implica una construcción. Como es Liquid y lo tenemos en una serie de templates, pues se va a construir este ficherito en el que cada objeto tiene toda la información acerca de la publicación, incluyendo el contenido. Eso lo vimos el último día de clase y este era el template en Liquid que habíamos discutido. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el layout era null? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Por qué el layout en el preamble es null? Claro, era para no incluir ningún layout, porque si no nos metería HTML y nosotros lo que queremos es que el producto final sea un JSON libre de body, head y tag y HTML. Eso no tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, por eso están layout null y sitemap a false. ¿De acuerdo? ¿Qué hacía un capture? ¿Se acuerdan de lo que hacía capture? Es que no he podido, No has podido repasar. pasar entre el trabajo por el fin Sí. de semana, no he podido. Pero sí, que ya es una libre y yo creo que no completamente. Fíjate que es un ¿Puedes capture. recordarlo para...? Sí, yo se lo recuerdo. Es un capture JSON que termina en el end capture. ¿Ves? No, vamos a verlo en el mismo. Lo que yo recuerdo de la clase como para almacenar una gran cantidad de datos. Eso es, sí, más o menos. O sea que el recuerdo no está mal, ¿eh? Vamos a ver si esto es. En los mismos apuntes, puesto que la búsqueda de los apuntes está implementada como esta práctica, podemos echarle un vistazo, ¿no? Y entonces esto estaba, me parece que en Assets, Source, y ahí era donde teníamos el template search.json. O sea que vamos a abrirlo y ponerlo en grande para que se vea. Y era este código, ¿no? ¿Lo están viendo?
Entonces, decíamos, fíjate que el capture JSON de la línea 6 se termina con el end capture de la línea 30. Vale. Y decíamos que un capture era como un assign, básicamente, es decir, es asignar a una variable un valor. En este caso tienes la variable es JSON. O sea que es, guárdame en la variable JSON todo el texto que se genere aquí, desde el corchetito abrir hasta el corchetito cerrado. De manera que en realidad aquí dentro de las líneas 7 a la 28, o 7 a la 29, lo que tenemos es todo el texto para producir el JSON. Y todo eso lo metemos en una variable que la llamamos JSON y luego simplemente interpolamos el JSON para que salga. ¿De acuerdo? Interpolamos la variable. El strip, left strip, es decir, quita los blancos del principio, del lado izquierdo. ¿Vale? Y esto era un ejemplo de filtro, ¿no? Este símbolo de pipe significaba que la función el strip se aplicaba a la variable JSON. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar alguna otra cosa. Por ejemplo, explíquenme la línea 8. Vale, pues asigna en collection. ¿Sí? Todas las collections que hay en el sitio. Eso es. ¿Y qué hace lo del collection output distinto de false? ¿Que no? No. Tú puedes tener collections cuando si nos vamos al fichero de configuración. ¿Dónde está el fichero de configuración? El config. A ver si lo veo. Aquí el config YML. Verán que están las collections. Voy a buscarlo. Collections. No, pues fíjate, en esta la única colección es posts, porque post es una colección, ¿de acuerdo? Decíamos. Pero si me voy a otra asignatura, a ver si tengo por aquí otra asignatura que esté hecho con este. No. No, porque esto está hecho con otro generador estático. Vale. Pero digamos que una colección tiene un atributo output. Y si el atributo output está true, es que la colección la quieres visible tú como desarrollador, pero si la pones a false, esa colección no la va a ver los usuarios. Entonces, se trata de que en la búsqueda solo aparezcan collections que son públicas, digamos que que según lo que explicaste la otra vez, es decir, sobre todo te añades con el sitemap, ¿no? En plan, determinamos el sitemap. No, el sitemap es más es un fichero. El sitemap, vamos a ir aquí al navegador. El sitemap, vamos aquí incluso más como profe. Le ponemos sitemap. Se lo preguntamos a alguno de ChatGPT, pero los sitemaps son archivos en los que se proporciona información sobre las páginas, los vídeos y otros archivos de tu sitio, así como sobre las relaciones que hay entre ellos. Los buscadores, como Google Search, leen estos archivos para rastrear el sitio de forma más eficiente. O sea que hay una serie de ficheros que tú dejas en tu website y que están, por ejemplo, son para los crawlers, básicamente. A ver, los buscadores, como el de Google o los de otras compañías, se basan en varias partes o tienen varias componentes y varios programas. Uno de ellos son la propia búsqueda, donde vas a la cajita y escribes. Pero si tú te fijas en quién está accediendo ahora incluso a tu máquina o a cualquier servidor, verás que hay también unos procesos un poco curiosos, que son los crawlers, son los rastreadores, son las arañas, que se dedican a ir recolectando información sobre toda la web del planeta para indexarla, para que luego la búsqueda funcione. Y digamos que cuando los crawlers son de gente más o menos honesta y honrada, se ha creado un protocolo para decirle, mira crawler, yo quiero que esto me lo indexes, pero esto no me lo indexes.
esta información no quiero que aparezca en la búsqueda. ¿Eh? ¿Qué tipo de información no se quiere ingresar? Información que por alguna razón tú creas que es mejor que no se busque. Estás en tu derecho, como, aunque la tengas pública, puede que, digo de nuevo que depende de la honestidad del crawler, si lo respeta o no. Pero, por ejemplo, hay un fichero que se llama robots.txt, que si tú lo dejas en tu website, vamos a buscar aquí robots.txt, que son los robots.txt. Es un archivo, robot.txt, que indica los rastreadores, que son los que estoy llamando crawlers en inglés, de los buscadores a qué URLs de tu sitio pueden acceder para indexar. Porque eso es básicamente lo único que hacen es recoger la información de los sitios y luego en Google hay unas enormes máquinas que a partir de toda esa información planetaria, bueno, quien dice en Google, dice en Microsoft, etcétera, indexan toda esa información y cuando tú buscas, se busca en esa información indexada, en esa super base de datos. ¿Se entiende? Y entonces hay unas normas de buena conducta, incluso puede que estén reforzadas. Yo no sé mucho de legislación, probablemente ustedes sepan más, incluso por el itinerario que están haciendo. Pero hay legislación europea que a lo mejor dice, no, usted si hace un crawler, y es una empresa que trabaja en Europa, tiene que respetar el robots.txt. ¿De acuerdo? El robots.txt es uno de esos ficheros. El sitemap de una web es otro archivo que lo que hace es que proporciona información sobre las páginas, los vídeos y otros archivos de tu sitio, así como las relaciones que hay entre ellos. Es decir, que tiene como información semántica eso. Tiene información semántica es metainformación. Tú dices, mi website es así. Y Jekyll te genera, si tú quieres, un sitemap. O sea que a partir de lo que tú has escrito, ya él te genera el sitemap. Pero evidentemente el sitemap no es un fichero para buscar, para un usuario que hace la search, como en nuestra práctica. ¿De acuerdo? Por eso lo ponemos a Node. De manera que, vamos a donde estábamos en... No, aquí. Sí, que no tiene collections. Pero bueno, volvamos a donde estábamos, aquí al search.json. De acuerdo, aquí lo que estamos diciendo es, dame todas las colecciones que hayan, que se incluya los posts. O sea que siempre hay collections incluso aunque no haya definido collections, hay collections. Porque siempre tienes posts. Donde es una collection y collection.output es falsa. ¿De acuerdo? Y luego eso lo guardamos en la variable collection, que es una lista. ¿De acuerdo? Es una colección. Es una lista, por eso lo podemos hacer un bucle for. Vale. Y collection.docs, ¿qué hace la línea 10? A ver, explíquenmela. Asignamos la variable docs. ¿Qué es lo que asignamos? Toda la información de todos los documentos que forman parte de esa colección. Y entonces para cada uno vamos creando el objeto. Y aquí sí te viene el sitemap, porque si lo pusiéramos a true como tal, sí. Si tuviera falso no lo agregaríamos en el... Eso es. Y lo mismo para las páginas, ¿no? Porque luego lo hacemos para las páginas. Primero para las collections y luego para las páginas. Vale. Y con esto teníamos montado el fichero JSON, que no sé si lo teníamos abierto por aquí. No lo veo, pero que estaba en... Con esto generamos en su guión site assets. Source, ¿dónde está source? Aquí. El search.json, que ya contiene, que es este monstruo, ¿de acuerdo?
que contiene todos los objetos. A ver, vamos a ir al principio. ¿Ven? Aquí. Título, clase del lunes, etcétera, etcétera. Título, clase del lunes 27 del 9 del 17 y el contenido es este, etcétera. ¿Vale? Hasta aquí bien. Esto no ha sido sino un repaso. Y vamos a seguir. Entonces, vámonos a la página de búsqueda, search.md, para entender un poco cómo vamos a buscar, porque ya tenemos el fichero JSON. Ahora lo que tenemos es que escribir un programa que cargue ese fichero JSON, y ahí haga la búsqueda. Bueno, mire lo que el usuario escribe en la caja y haga la búsqueda en ese fichero JSON y luego inserte en la página lo que ha encontrado. ¿Se ve? O sea que eso es, hablando así en términos coloquiales, ese es el proceso. Tenemos que escribir un programa JavaScript que tiene que cargar el fichero JSON, tiene que mirar lo que el usuario ha escrito en la caja y buscar lo que el usuario ha escrito en la caja, en los contenidos y a lo mejor en el título de los objetos del array, e ir mostrando los resultados en la página. Por lo tanto, tiene que modificar también dinámicamente la página. ¿Se ve? Entonces, para eso vamos al fichero search.md. ¿Vale? Que lo tenemos aquí. O bueno, vamos a mejor. De hecho, para que se vea en este ejemplo, ya lo habíamos source. Aquí donde están las páginas assets. El search.md que hay aquí, realmente, ¿ven? Este sí tiene un layout default, permalink, search y title search, y lo que tiene es un include search.md. Vale, o sea que el permalink, ¿se acuerdan lo que hacía el permalink? Básicamente significa que cuando yo clique aquí en search, o sea que la página search.md va a quedar alojada en /search. Independientemente de dónde la hayamos guardado, aunque la hayamos guardado en la carpeta chuchu, si tú pones que el permalink es /search, significará en la ruta final en la que va a quedar. ¿De acuerdo? Si tú te vas a la carpeta site, verás que hay un fichero search.html o hay una carpeta search. Vamos a ver si la encuentro. Estoy en no. ¿Dónde estaba? Estaba en site. Aquí lo he abierto, ¿de acuerdo? Y ves que hay una carpeta search y la carpeta search tiene un index.html. Y este index.html lo que contiene es el HTML generado a partir del search.md que hemos visto. ¿Dónde estaba el search.md? Por ahí está. Aquí. ¿Vale? No, sí. No, perdón, este es el incluido. No, porque lo borré, probablemente. Porque ¿de acuerdo? No, este es el del include. ¿Dónde está el otro? Más para abajo, ¿no? ¿Vale? ¿Se ve? De manera que, entonces, el que tenemos que ver es el que está en includes. ¿Vale? Fíjense cómo el generado tenía un montón de HTML, porque, entre otras cosas, tiene todo el HTML del layout default. ¿De acuerdo? Vamos a quitar aquí, vamos a ir quitando cosas. Entonces, este es el search.md que está en includes y que contiene todo. ¿Lo ven? Y lo primero que tiene es un capture también. A ver, recuérdenme lo que hacía el capture. Eso es. Digamos que todo el texto que está entre las líneas 2
Y 29 va a ir a la variable capture, a la variable init search. El capture lo va a guardar en la variable init search. Y lo único que hacemos luego es interpolar init search. Luego eso va a dar lugar a todo el HTML que quede en esa página. ¿Sí? Y claro, lo primero que tenemos en ese capture es un formulario. ¿Ven? De hecho, voy a cerrar esto. Es un formulario. ¿Vale? ¿Qué es? El formulario es esta cajita de aquí. Entonces, yo no sé si conocen el tag form. ¿Conocen el tag form? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Cómo se hace un formulario en HTML? No, pues vamos a discutirlo con este. Como es tan sencillito, es un buen ejemplo para aprender. Es súper sencillito. Como ven, es una cajita que solo dice search term, accept RGS. Y luego la cajita con un valor por defecto y decíamos, fíjense que el cursor, ya cuando visito la página, está dentro de la cajita. ¿De acuerdo? O sea, que yo esté aquí en refs, me voy a search y el cursor automáticamente está dentro de la cajita. Y eso es porque el formulario básicamente lo que tiene es esta etiqueta, este tag label. El tag label es el que hace que aparezca ahí search term accept RGS, 2 puntos. ¿Lo ven? Label, como su nombre indica, es una etiqueta. Y una cosa que tiene bueno poner una etiqueta asociada a una caja de entrada. La caja de entrada es la línea 6. ¿De acuerdo? La caja de entrada es la línea 6. Es que incluso si tú cliqueas en la etiqueta, ya te pone el cursor en la caja. En este caso no hace falta porque ya el cursor está en la caja. Pero incluso si yo saco el cursor y cliqueo en Search Term, ven que el cursor se va a la caja. O sea que se considera que la etiqueta forma parte de la caja. Vale. Entonces, está la etiqueta que contiene eso. ¿Alguien sabe? Fíjense que los tags en HTML tienen atributos. Por ejemplo, el tag anchor A tiene el atributo href, que yo creo que todo el mundo conoce, que contiene el link, ¿no? En este caso, este tag label tiene un atributo class, que está al valor label. ¿Saben lo que hace el atributo class? Sí, es una clase, efectivamente, porque clase se traduce por clase en español. Pero es una clase ¿en qué sentido? Es decir, ¿cómo se usan aquí las clases? No tiene nada que ver con las clases de programación orientada a objetos. Vale, vamos mejor a ir al atributo id y luego iremos al atributo class, porque ves que el formulario tiene el atributo id igual a search form. Vale. ¿Alguien sabe lo que hace el atributo id? ¿Les suena? Fíjense que hay varios que tienen el atributo id. Por ejemplo, la caja tiene también el atributo id puesto, en este caso a search. El formulario tiene el atributo id puesto a search form. Y el UL, el unsorted list, también tiene un atributo id que está puesto a list. Siempre el atributo es una cadena. ¿Para qué sirve el atributo id? Sí, exactamente. Lo dice el nombre, para identificar el elemento HTML. Es decir, que luego, si yo voy a aplicar estilo, yo puedo decir, mira, al elemento que tiene el atributo id list, me lo pones en negrita o me lo pones en color rojo. O sea que sirve para darle estilo, para identificar el elemento y darle estilo. O sirve también en JavaScript para decir, ese elemento lo quiero manipular. Tú puedes decir, JavaScript puede decir en el programa, dame ese elemento y ahora yo voy a modificar ese elemento. ¿Se ve? De manera que esa es la función del atributo id. El atributo id dentro de una página HTML debe ser único. Es decir, que no puedes tener dos elementos HTML con el mismo atributo id. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que todos los id que ven ahí son distintos. No pueden haberlos igual.
porque el atributo id identifica el elemento. Pero a veces no te interesa especificar un elemento solo, sino que quieres hablar de un grupo de elementos. Es decir, este y este y este. En este caso, utilizas el atributo class. El atributo class no tiene que ser único, y entonces en JavaScript o en CSS tú también puedes decir a todos los elementos que tienen la clase verde, me los pintas de verde, los pones en color verde. ¿Vale? Entonces que puedo a lo mejor crear una clase que se llame verde y empezar a decir este y este, y luego en la hoja de estilo decir todos los elementos que tienen la clase verde van en verde. Eso es. Luego esta es la diferencia entre el atributo id y el atributo class. El atributo id es para hablar de un solo elemento, el atributo class es para hablar de múltiples elementos. De acuerdo. O sea que por eso aquí class igual a list, pues a lo mejor podía todos los ULs les doy la clase lista y todas las listas van con el mismo estilo o algo así, ¿no? Ven, por ejemplo, label pertenece a la clase label, aquí input pertenece a la clase input. Por alguna razón el programador ha decidido ponerles clases a pero aquí en nuestro ejemplo lo que va a ser importante van a ser los id. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el formulario tiene el identificador search form, la label, el identificador, no, la label no tiene identificador y el input sí tiene un identificador y la lista también. Vale, fíjense que en el input, además del id y de la class, tenemos el type, que define el tipo de input, porque te puedes tener varios tipos de input, tipo cajita, tipo texto, tipo botoncitos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, el type igual text es el que le dice que el input es una cajita chiquita. Por ejemplo, tengo una serie de tipos, otro tipo para el texto, pero que otro tipo para el mismo. Pues en esto yo nunca logro memorizarme todos los tipos. Entonces, nada, que a ver si Google al canto, tú dices input tag types y te saldrá un website. Por ejemplo, uno que sale mucho es W3 School o Mozilla Developer, son los dos. W3 School está como un poco más, pero ves, tienes el tipo button, el tipo checkbox, el tipo color, ¿vale? Si es color te sale una paleta de colores y tienes que elegir de la paleta de colores. Y aquí te vienen ejemplos. Por ejemplo, el type text, que es el que nosotros hacemos en la cajita. Pero, ¿ves? Y aquí se ve cómo se ve. Pero el type password, por ejemplo, es también una cajita, pero lo que escribas solo se van a ver estrellitas, no se va a ver. O el type submit es un botón de submit, ¿ves? Así, como este botón que aparece aquí debajo. Y es un input también. O este otro, el type reset, es también del tipo botoncito, ¿vale? O el type checkbox, lo que se ve es una checkbox, así como I have a bike, I have a car, I have a boat, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que como ves ahí, no infinito no, pero o el tipo fecha, y es para, entonces solo te permite meter fechas, ¿de acuerdo? O el tipo email, solo te deja meter emails, o el tipo imagen, y solo te deja cargar imágenes, ¿vale? O el file para cargar ficheros, si quieres subir un fichero, que el usuario suba un fichero. O sea que Más o menos el mismo principio que se utiliza en el Moodle, ¿no? Para cargar imágenes o ficheros y demás. En cualquier sitio web, tú tienes muchos tipos de input y efectivamente en el caso de Moodle, como si el alumno quiere cargar una imagen o quiere cargar un fichero, pues es un input, es un tag input de tipo file. ¿Vale? ¿Se ven? Sí, sí. Y quien dice en el Moodle, dice en cualquier otro website. El Moodle no es sino una web app, una aplicación web. ¿Vale? Bueno, volvamos a donde estábamos. Entonces, tenemos el type igual a text, que es el autofocus, también lo discutimos el otro día. ¿Se acuerdan lo que hacía el autofocus?
No, si no lo pudiese, por favor. Daniel, ¿tú te acuerdas? Voy a decir, no sé si era de concentrado o que te colocaba, te colocaba automáticamente. Era eso. Lo que hace que cuando visitamos la página, cuando yo cliqueo aquí en Search, el cursor esté ya en la caja, es que le pusimos autofocus significa yo quiero el cursor en mí. Evidentemente solo debería haber uno, porque si hay dos, dice, bueno, es un error, simplemente. No, un web browser nunca da error al usuario. Los web browsers, los usuarios no saben de programación, es como una vez les dije, son gente normal, no son raritos como nosotros. Entonces, si tú quieres ver el error, te tienes que ir a la consola del desarrollador. Pero tú no vas a ver nada raro. No lo sé. Me tendría que leer la documentación completa de si el último gana, que es lo que sospecho que pasa, que el último gana, es decir, que el último que se escriba logra el control. Porque claro, llega el primero y dice, yo quiero el tal, pero llega el segundo y dice, yo también lo quiero. Y dice, bueno, pues a los que se lo van pidiendo se los va dando. Pero incluso puede ser dependiente del browser. A lo mejor un browser decide una cosa, otro browser decide otra cosa. No lo sé. La respuesta es no lo sé. ¿Y cómo hago la respuesta? Pues googleando, preguntándoselo a ChatGPT o yendo a la documentación. Vale. Pero efectivamente, o haciendo aquí el experimento, haciendo dos inputs y poniéndole a los dos. Vale. Pero yo creo que el último siempre ganará, probablemente. Sospecho que es la respuesta normal. Y recuerden que nunca salen mensajes de error en una web. Salvo los que el propio programador programe para decirle, señor usuario, el email que me da no es correcto, etcétera, etcétera. Pero que si es un error interno de programación sale en la consola de desarrollo o a veces ni siquiera sale en la consola de desarrollo. Por ejemplo, la mayor parte de los errores HTML de este tipo ni siquiera protesta. Placeholder. Sí, un ejemplo del texto que nos aparece así en gris. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos también name igual a search. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser eso? Es otro atributo. ¿No? Sí, pero que como tiene el id igual a search y name se parece mucho. Pues, en realidad, el name es, en este ejemplo que nosotros estamos haciendo, nosotros no vamos a escribir código que se ejecute en el lado del servidor, porque el servidor que vamos a usar es un servidor HTTP normal. Es decir, vamos a usar Apache cuando lo tengamos distribuido, desplegado en algún sitio, o el mismo servidor que nos da Jekyll, o el servidor que tenga GitHub instalado, el que tenga Netlify instalado. Es un servidor estático, pero nosotros no vamos a modificar ese servidor. Pero normalmente cuando uno escribe un formulario, como en este, realmente lo que se suele hacer es que el formulario sea enviado al servidor. Y entonces, claro, para cada campo del formulario, por ejemplo, para este campo de entrada, el servidor realmente lo que suele hacer es crear un objeto. Crea un objeto en el lenguaje en el que esté escrito el servidor, en Python, en Ruby, en C++, en Node.js. Crea un objeto. Y lo que está diciendo este campo name igual a search es, mire, cuando usted construya el objeto en el servidor, quiero que el atributo asociado a este input tenga el nombre search. Es decir, es una sugerencia del cliente para el servidor en la que le dice, sería conveniente por cuestiones de consistencia que el nombre que le dé usted al atributo en el objeto final que quede en el servidor sea search. Pero en nuestro caso no está haciendo nada, porque realmente nosotros no vamos a escribir código en el servidor.
No estamos todavía listos para eso. Sí, claro, claro. Ujú. ¿Preguntas? Jorge? Por ahora no, lo estoy anotando todo para que Mm, mm. Luego tenemos el tag script este. Ah, No, sí, sí, sí. Sí, el JavaScript que es para incorporar un script de sistema más o menos. sí, ¿sabes lo que hace la línea 12 más o menos? Sí. Explícamelo. Pues, en plan, hace que prácticamente conoce ejecuta el script, en plan, lee desde el fichero que se le incluye, Ujú, le exacto. hace que se lea En este caso, ¿desde a qué fichero accederá? En el caso al, al asset, exacto, es decir, que se va a ir a la carpeta assets, ¿de acuerdo? Y luego va a ir a la carpeta source y va a cargar el fichero fetch.horizon. Este fichero y todo lo va a cargar y lo va a ejecutar. ¿Sí? sí. Y lo mismo con la Y lo mismo con la segunda. Eso es. Vamos a esperar sí. por Daniel. Y creo que una pregunta en plan, es decir, he visto que usted da clases en el máster de ingeniería informática. Sí. Sí. Ese máster entiende, es decir, ¿cuáles son? Es un máster de aplicaciones web. Es decir, que lo que aprendes es a desarrollar aplicaciones web y a desplegarlas. No solamente la parte de cómo hacerlas, sino también cómo es el despliegue para que funcione bien y escale. Es decir, que también para que si incluso llegas a tener miles y miles de usuarios, la aplicación sea robusta y permanezca. Entonces, se ven distintos mecanismos de despliegue, de equilibrado de la carga, porque cómo hay que montar los servidores para que eso aguante y para que sea tolerante a fallos. Pero sí, Genéricamente para el desarrollo web, ¿no? sí, es desarrollo web, eso es. Sí, sí. Interfaces de usuario, todo esa parte se cubre en ese máster. Sí. Vamos a ver, estoy haciendo un poco un Sí, análisis de todo lo que un hay. análisis de lo que hay para saber qué elegir. Y como vi que usted estaba en el calculo de una asignatura, pero digo, Sí, yo imparto una asignatura en ese. ¿cuál es la que por usted? Sí, vamos a ver si tuviera ahí. Se llama Sistemas y Tecnologías Web en el Servidor. Es un poco como, porque estamos viendo aquí que lo más, ¿no? Más Sí, avanzado. sí, un poco más avanzado que esto. Sí. Aunque aquí estamos viendo casi más generadores estáticos y, y programación en el cliente, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es programación en el lado del cliente, no en el lado del servidor. Y en el lado del servidor lo vamos a ver también más adelante. Más adelante veremos algo de programación en el lado del servidor. Veremos, si nos da tiempo, una cosa que se llama... ay, Dios mío. Acciones en... Entonces, prácticamente es esta práctica. Ah, no, claro. Yo no la tengo, ¿cómo se dice? Habilitada para que la vean. No sé, habría que verla aquí. A ver, ¿dónde está esto?
Seguimos entonces. No, sí, no, entonces, ya hemos discutido el formulario y ahora vamos a la parte de JavaScript. Y vemos que en la línea 12, ¿lo tienen delante? Tenemos un tag script. El tag script nos lo explicaba antes Borja, pues sirve para cargar un script. ¿Ves? Aquí decimos, el tipo es text JavaScript porque puede haber más de un tipo, ¿de acuerdo? Pero normalmente, casi por defecto, es del tipo texto y es un script JavaScript. Y este atributo source dice desde qué fichero, cuál es la URL en la que hay que cargar el código. ¿De acuerdo? De manera que en este caso lo que hacemos es cargar el fetch. Cargar el fetch. ¿De acuerdo? Que sería este fetch de aquí. En realidad lo que estamos haciendo es cargando este fichero y ejecutándolo. Y eso es lo que hacemos. Realmente la línea 12 en este caso casi que sobra y se podía quitar incluso. Pero bueno, ya que está aquí y que la tenemos que comentar, la voy a comentar. Fetch es una función, o sea, hay una función en JavaScript que se llama fetch. ¿De acuerdo? Y esa función fetch en JavaScript, vamos aquí de nuevo a Google y escribimos fetch, JS, y nos saldrá de nuevo o el Mozilla Developer o la tal. Pero la función fetch lo que hace es que tú le proporcionas una URL, ¿vale? Y te carga, te devuelve un objeto, se comunica con el servidor que está en esa URL. Básicamente un fetch es para comunicarse con los servidores. De manera que cuando esto se ejecuta en un cliente, por ejemplo, y le das como fetch a .com movies.json, se supone, yo supongo por la URL, que ese servidor de ejemplo probablemente devolverá un JSON con información acerca de las películas que tiene, probablemente un JSON que contiene un array de películas. ¿De acuerdo? La función fetch se comunica con el servidor y lo que hace es que retorna una promesa. ¿De acuerdo? No es, o sea que retorna un objeto que se llama promesa y que es un tipo de objeto que nosotros no hemos visto todavía, pero que se parece a lo de las callbacks. Es decir, que las promesas son un tipo de objetos para manejar la asincronía en JavaScript. ¿De acuerdo? Y las promesas son unos objetos que básicamente tienen un estado y los estados de una promesa pueden ser o está pendiente, porque la promesa no se ha cumplido, o está cumplida, que se dice que está fulfilled, o sea, que está pending, o está fulfilled, o está rejected. Y esos son los tres estados de una promesa. ¿De acuerdo? De manera que son como un poco, están inspirados en la palabra promesa, como una promesa puede estar pendiente porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con ella, como los políticos cuando hacen una promesa, ¿no? Puede estar fulfilled porque se cumplió, o puede estar rejected, o incluso puede haber dado lugar a un error, pero el error muchas veces se asimila al rejected. Es decir, cuando la realización del hecho asíncrono de una promesa, las promesas siempre se refieren a un hecho asíncrono, igual que las callbacks. Si da lugar a un error, se considera que la promesa ha sido rechazada muchas veces. Por lo que dice que una promesa exactamente se espera un hecho futuro, ¿no? Sí, una promesa siempre habla de un hecho futuro. Por ejemplo, en este caso del fetch, el fetch es asíncrono, es una función asíncrona. Y realmente pasa lo de siempre. JavaScript se va a ejecutar la línea siguiente. No ejecuta, simplemente le dice al navegador o le dice al entorno, por favor, ponte a descargar ese JSON, ¿de acuerdo? Y avísame
avísame cuando termines. Y en realidad es como con las callbacks. Hay una cola, pero esa cola es distinta, no es la cola de callbacks, es la cola de promesas. Y realmente lo que ocurrirá es que el navegador, en algún momento, cuando termine de hacer la carga del JSON, mete el evento en la cola de promesas. En el handler, porque siempre hay un handler asociado, en general que hay un handler asociado, igual que estaba la cola, suele haber una función asociada. Esa función asociada se ejecutará cuando la promesa se escribe. O cuando la promesa es rechazada, se ejecutará otra función que ha dicho, esta función se debe ejecutar si la promesa es rechazada. ¿Se ve cómo? Vale, que tú manejas el hecho de lo que se ejecuta dependiendo del estado que eso es. Eso es. Tú manejas lo que se ejecuta igual que con las callbacks. En las callbacks lo que pasa es que nosotros pasamos una función y a esa función se le daba el error y el resultado bueno. Si el error no era nulo, entonces la callback sabía que habían habido errores. Si el error es nulo, sabe que tiene que haber el lado bueno, tiene que ser el resultado. Y en las promesas también se suele asociar una función, porque las promesas tienen métodos. Si P es una promesa, si P es a promise, es un objeto de la clase promise, los métodos que tiene es el método then, el método catch, tiene varios métodos, y el método finally. Y el método then recibe una función ft y una función fr. La función ft se va a ejecutar cuando la promesa se cumpla y sea fulfilled, se haya cumplido, se ejecutará el método then. Si la promesa por alguna razón es rechazada, se ejecutará el método, la función fr. ¿De acuerdo? Obviamente el método catch también recibe una función, pero ya solo se ejecuta cuando la promesa es rechazada o bien cuando se produce una situación de error. ¿De acuerdo? O sea que los errores se consideran. Y el método finally también recibe una función. Y es ejecutado siempre, tanto si la promesa es fulfilled como si la promesa es rejected. ¿Puedes repetir lo del caso? Sí, el método catch de una promesa se ejecuta cuando se produce que la promesa es rechazada o hubo un error. O un error. Bueno, en ambos casos, el método catch será ejecutado. Vale. Así que esto es básicamente un resumen acelerado de cómo funcionan las promesas. Las promesas se cumplen o no se cumplen, o son rechazadas. Se pueden producir errores, pero muchas veces, ya digo, a nivel filosófico el error se considera una forma de rechazo. Y las promesas tienen métodos como then, catch, and finally. ¿De acuerdo? Entonces, el método fetch es un método que devuelve promesas. Es un método que devuelve una promesa. Devuelve una promesa de que la conexión va a funcionar. ¿Sí? De hecho, el método fetch devuelve una promesa que se cumple tan pronto como la conexión se establece. No significa que se haya obtenido todo el JSON o todo el objeto que tú pediste en el request. Significa que la conexión se establece. Entonces, digamos que la promesa del fetch se cumple cuando la conexión se establece. No significa que se hayan obtenido ya los datos. ¿Sí? Sí. Luego, eso es cómo funciona una promesa y cómo funciona un fetch. Fíjense que en el ejemplo que viene en Mozilla, lo hago más grande para que se vea, aparecen muchos elementos que no conocemos. Por ejemplo, la función se llama, la función que aparece es
Perdón, se perdió. Sí, claro, porque siempre que se duerme, pierde el compartir, ¿no? Sí, se pone reposo. ¿Dónde estábamos aquí? En el ejemplo en el que estamos, ven, tenemos la función logMovies, que se supone que eso se va a conectar a un servidor, ven, lo conecta con el servidor, hace un fetch al servidor a esta URL, probablemente pidiendo, está claro, un fichero que se llama movies.json, ¿de acuerdo? Fíjate que la promesa se va a cumplir tan pronto como la conexión con el servidor esté lista. O sea, tan pronto como se intercambian los primeros bytes. ¿Vale? Tan pronto como se intercambian las cabeceras en el protocolo HTTP y todo va bien, la promesa fetch se va a cumplir. Fíjense que además esta función tiene un calificativo delante. ¿Lo han visto? Que dice async. Eso es porque esta función no es una función, o sea, eso significa en cierto modo, avisa de, mira, voy a usar ciertas características de las promesas, ¿de acuerdo? Ahora les explicaré un poco eso. Pero digamos que, como ves, a una función en JavaScript tú puedes decir es una función, o puedes decir esta es una función async, y le pones el calificativo async antes de la función. La ventaja que tiene poner el calificativo async delante de la función es que te permite escribir en el texto de JavaScript otra palabra que se llama await, que significa espera. ¿De acuerdo? Y eso a los programadores les encanta, porque a los programadores no les gusta eso de las callbacks, y no les gusta eso de que la línea de por debajo se está ejecutando y la línea por arriba no está nada. ¿De acuerdo? Si yo usara un then, ocurriría eso, porque solamente dentro de este handler es que yo sabría que la promesa se cumplió. Pero el await es mejor que el chocolate. Y cuando tú dices await, funciona como en Python, funciona como en Java, funciona como en Ruby. No es exactamente lo mismo, por eso es que hay que poner el así. Pero se parece. Y eso a los programadores les encanta. De manera, efectivamente, en response va a quedar un objeto que ocurre cuando la promesa ha sido cumplida. Y en cierto modo la línea de abajo se va a ejecutar después de la línea de arriba. Y en response va a quedar un objeto JSON, de hecho, un objeto, bueno, va a quedar un objeto JSON, casi la misma cosa, que describe la conexión con el servidor. Fíjense que no es la respuesta del servidor, es un objeto que describe la conexión con el servidor y que tiene un montón de métodos. ¿Vale? De manera que en response tenemos el objeto respuesta que contiene la conexión con el servidor. Y el objeto respuesta tiene otro método que se llama, bueno, tiene muchos métodos. Tiene un método JSON, un método TXT, un método, tiene varios métodos. Pero el método JSON de la respuesta es a su vez también un método asíncrono que devuelve una promesa. ¿Y qué significa? Yo quiero que el servidor me dé toda la respuesta. Quiero tener toda la respuesta y la quiero tener en JSON. ¿Saben? Porque el primero no estableció sino la conexión. Este es el que dice, y dame todo. ¿De acuerdo? Dámelo todo. De manera que el response.json es de nuevo un método asíncrono. Y si no usáramos await ahí, en esa línea, en realidad JavaScript sería la línea de abajo sin que estuviera terminado. Pero como estamos en una función del tipo así, podemos escribir await. Y como podemos escribir await, podemos programar a nuestro gustito, ¿de acuerdo? A nuestro estilo, como nosotros sabemos. Vamos a enseñarle primero una cosa después de la otra. De manera que ahora, en Movies, el objeto Movies JavaScript contiene todo el JSON con todas las películas que había en el server. ¿Sí? Y ahora pues simplemente
hacemos un curso del ojo, retornamos las movies o hacemos un return movies, etc. ¿Se entiende cómo funciona un fetch, cómo funcionan las promesas y qué es una seek y qué es una wait? ¿De acuerdo? Bueno, podemos pegar un curso de programación asíncrona en JavaScript en 15 minutos. ¿Vale? O en 10 minutos. Ahora, ¿qué pasa? Que, ¿por dónde íbamos? Por aquí. Pasa que el método fetch es un método de JavaScript, pero digamos, desde hace unos años. A lo mejor desde hace 10 o 11 años. ¿Vale? Pero si el navegador es muy viejo, por ejemplo, si estamos usando un Explorer de la vieja, del 2004, 2005, pero no sabe cuál es el método fetch, porque no lo tiene. Ahora en Safari tiene el método fetch, también tiene el método fetch. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que se hace a veces es ser considerado con los navegadores viejos, como el propio. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando son tan viejos como yo, no saben qué es fetch. Y en esos casos se recurre a un truco que es cargar un código que comprueba si fetch existe o no. Si no existe, se pone el código del fetch. Se pone el código del fetch. ¿De acuerdo? Vale. Sí, es una consideración. También puede decir, si un navegador es viejo, y da lo mismo que se compre un navegador nuevo, que ponga un navegador nuevo. ¿Vale? Pero bueno, entonces la línea 12 está ahí por eso. La línea 12, ¿de acuerdo? Carga el fichero fetch que he puesto en assets. ¿Dónde está? Aquí, este fichero fetch. ¿Vale? Que lo que proporciona es una función. ¿Ven? Una función para el fetch. ¿Vale? O sea que lo que hace es retornar el fetch, en cierto modo. No hace falta que entiendan el código. Eso se llama polyfill en la jerga de JavaScript. A eso se le llama hacer un polyfill. Hacer un polyfill es esto que les estoy diciendo. Es usar una librería que se carga solamente en el caso de que el navegador sea viejo. Si el navegador es muy viejo, entonces tú dices, en este caso lo que estamos haciendo es un polyfill de fetch. ¿Vale? O sea que lo que estamos haciendo aquí es un polyfill de fetch. Pero a lo mejor si queremos usar otra función y no existe, podríamos irnos a internet, buscamos el código, nos lo pagamos, lo ponemos allí. Y eso es lo que hice. Yo no escribí ni siquiera el fichero fetch.js. Yo me descargué un fichero con el polyfill de fetch, lo puse ahí y lo cargo. Ya sé que ese código mirará a ver si en la versión del browser no entiende, y si no entiende lo pongo. ¿Cuál es mejor con la otra manera? ¿Cuánto es mejor? Una o la otra manera. ¿La que dice usted o la otra? No entiendo la pregunta. Usted no va a decir que no. ¿Cuál va a resolver el tema de que haya un navegador? No, solo hay una, es el polyfill. La otra es, no me preocupo de los navegadores viejos. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor? Todo depende, efectivamente, para quién es esto. No es que lo usa línea. No existen navegadores viejos. Pueden negar el hecho de que existan navegadores viejos. ¿De acuerdo? Entonces, quitamos la línea. Va a funcionar perfectamente. Todos los navegadores que tenemos aquí, los tres, va a funcionar. Para que eso le ocurra a un niño que está en una escuela africana, no sé dónde. ¿De acuerdo? O alguien con una versión muy antigua. O a alguien con una versión muy antigua de Linux.
o a mí en un ordenador que ya no me renueva el sistema operativo y y está tan viejo que claro, El ordenador momento, hace 20 años. el momento se cambió. Salió otra vez la pantalla. Perdón. ¿Sí? Cuando decimos navegador viejo, ¿en qué momento se cambió? No te sé decir, estamos en el 23. Década pasada. Es con ECMA, es cuando se instaura. Además, es decir, el tipo depende del navegador. A lo mejor los tipos de Safari de, de Apple llegaron más tarde que los de Chrome. Los de Chrome iban por delante. Pero otras veces es el de Firefox el que va por delante y llega un poco antes. No existe ni siquiera una fecha para todos. Es una fecha que depende de la compañía, del momento en el que lo mete, etcétera, etcétera. Cuando de todos modos, más o menos todos lo debían lograr hace 10 años ya seguro que estaban. Porque aquí estamos en el 23, 10 años sería el 13, bueno, no estoy pasando, pero el 15. Por el 15, yo creo que casi todos los navegadores tenían un fecha. Pero depende de quién, depende de si es Safari. Safari a lo mejor tardó un montón en tal. Y luego lo hizo todo de golpe, mientras que otros a lo mejor iban poniendo esto y lo otro de más allá de ECMA 6. Esto es ECMA 6, simplemente. Se llama ECMA 6. Joder, cómo duele. ¿Por dónde íbamos? Ah, esta línea, ¿no? Sí. Vale. Entonces, explicada esta línea. Venga, explíquenmela ustedes. Esa línea Incorpora el código para que se ejecute. ¿Para que se ejecute quién? Provee la función. ¿Qué función provee esa línea? La función fetch. ¿De acuerdo? O sea que digamos que se... Para tener, determina si existe y en el caso de que no exista dicha función, se ejecuta. Sí, pasas a tener la función fetch a mano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No sé también que asume por supuesto que a lo mejor hay promesas, pero las promesas también entraron un día. ¿De acuerdo? Entonces un polyfill también hace ciertas suposiciones. Dice, bueno, es viejo, pero ¿cuánto de viejo es? Etcétera. ¿Vale? Pero digamos que la línea 12 en realidad ni la he escrito yo, ni la van a escribir ustedes. Ustedes cogen el fetch.js que hay en un polyfill y si no lo encuentran, también si se quita la línea no pasa nada porque cualquiera de sus navegadores va a funcionar bien. Porque son del otro día. ¿Vale? Y ahora, en la línea 13, es donde está prácticamente la mayor parte de la metralla. Porque hemos puesto, ese sí lo hemos escrito, un fichero search.js, ¿de acuerdo? Que está en assets, y que el fichero search.js que está en assets es el que implementa nuestra búsqueda. ¿Vale? O sea que aquí, en esta clase, que es una clase de programación orientada a objetos en JavaScript, es donde implementamos la búsqueda. ¿Se ve? Eso de que vamos a hacer de buscar. Pero, ¿dónde estábamos aquí? Pero digamos que una vez que hemos cargado la clase, básicamente aquí lo que hacemos es cargar la clase con todos los métodos. Esa clase, básicamente, la vamos a llamar Jekyll Search y es la que crea objetos que saben buscar. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo buscamos con esta clase? ¿Cómo va a ser la API? Pues la vemos ahí en las líneas 18 a la 23. Es decir, lo que estamos haciendo con New Jekyll Search, porque aquí lo que vamos a hacer es definir la clase Jekyll Search, New, en JavaScript, crea un objeto de la clase. ¿De acuerdo? Y es el constructor. ¿Vale? O sea que en Search lo que va a quedar en la línea 18, en el Search de la izquierda, queda un objeto de la clase Jekyll Search. ¿Vale?
Y el constructor le tenemos que pasar varios parámetros, efectivamente. El primer parámetro va a ser la ruta hasta dónde está el fichero JSON. Y claro, nosotros sabemos que el fichero JSON final va a estar en asset source search.json. Porque Jekyll por defecto hace siempre lo mismo. Como no pusimos un permalink, dice copio el fichero, o sea, el fichero de salida está en la misma ruta que el fichero de entrada del fichero del template. Luego va a estar en assets source. Y claro, la concatenamos. Fíjense que como esto es un template, decimos, no, y me pones el sitio URL. Si es localhost, que salga localhost. Y si es GitHub, que salga github.com. ¿De acuerdo? ¿Se ven? Bien. Luego, queremos también, porque fíjate que la página, donde está search.md, aquí, no, bueno, es la que estoy editando, qué tonto. Vale, que en la página hay un objeto que es la caja que tiene el identificador search. Entonces, le vamos a pasar como segundo argumento el objeto del DOM, el objeto HTML que contiene la caja. Decimos, mira, la caja está ahí, te voy a pasar el identificador de la caja. ¿Por qué? Porque él tiene que leer lo que hay en la caja. Lo que el usuario escriba en la caja es muy importante para este código. Si el usuario escribe chuchu, tenemos que buscarlo, chuchu. Luego tenemos que saber qué es lo que está escribiendo el usuario en la caja. ¿Y cómo sabemos? Tiene que darnos acceso a la caja. ¿Y cómo le damos con el identificador? Para que el identificador. Y para pasar un objeto del DOM, como atributo, se le pone el... Podemos pasar el propio objeto del DOM, ¿de acuerdo? Pero la forma más cómoda habitualmente en este caso es yo te doy el identificador y tú ya buscas dentro del DOM el elemento que tiene ese identificador. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en el código. Es decir, aquí nos pasan solamente el identificador y nosotros dentro del código vamos a buscar el elemento del DOM que tiene. También podríamos haberlo hecho al revés. En este código de llamada, haber buscado el elemento del DOM que tiene el identificador search y haberse pasado a tu parte. Sería otra filosofía. Vale. Luego, otra cosa que necesitamos hacer en nuestro código otra cosa que tenemos que hacer en nuestro código es, si vamos a buscar, encontraremos cosas. Si el usuario escribe en la caja, nosotros buscamos en el JSON y encontraremos cosas. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que irnos a la lista del UL que está vacía. Ven que la lista está vacía. El UL, este no tiene nada. Es UL, líneas 8 y 9. ¿De acuerdo? Es una lista vacía. Pero yo necesito, como JavaScript, cuando digo yo, quiero decir el programa JavaScript, necesita saber dónde está el elemento de la lista para ir insertando todos los ítems que encuentra. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Se ve? Por eso le pasamos como otro parámetro el identificador del UL, línea 21. ¿Se ve? Y luego, claro, nosotros no solamente queremos poner los sitios que encontramos, sino que queremos montar un enlace desde lo que hemos encontrado, desde el nombre del fichero hasta donde está ese fichero. Entonces, que vamos a tener que construir el enlace. Pero para construir enlaces tenemos que saber dónde nos han desplegado, porque no es lo mismo que nos hayan desplegado en Netlify, que nos hayan desplegado en localhost, que nos hayan desplegado en GitHub. De manera que de alguna manera necesitamos el sitio.url, ¿vale? Para poder, dentro del código, montar el enlace. ¿Se ve? Por eso, el constructor tiene todos esos argumentos. Obsérvese cómo la línea 22, igual que la línea 19, es un tanto tricky. Es decir, el site.url es liquid y como es un template se va a sustituir por el site.url correcto. Aquí lo interpreta prácticamente si le
le pasa un liquid para sí, después le pone el sitio URL que corresponda. Vale. Sí, que creo que en este caso incluso va a salir vacía en la mayor parte de los casos, porque va en la raíz, me parece. Bueno, por lo menos cuando yo lo despliego va en la raíz. Que cuando era comilla simple, tomaba el contenido literal. No, comilla simple es literal, pero lo que no estás entendiendo es cómo ocurren aquí las cosas. Literal significa literal para JavaScript. Pero ¿quién actúa primero? Primero tú haces un Jekyll build. ¿Y Jekyll build qué hace? Corre el liquid. Y el liquid corre primero. Liquid tiene algo que ver con JavaScript, nada. Tiene nada que ver con. Pero el liquid cuando le doy llamitas, la sustituye. ¿Se ve? Sí. Luego, digamos que ocurren cosas en diferentes tiempos. Uno es el tiempo de construcción del website, cuando Jekyll lo está construyendo, está ejecutando Liquid, y otro totalmente distinto es cuando ya el website está cambiando en un servidor en GitHub, que es cuando este JavaScript actúa. Este JavaScript no va a actuar en el momento de construcción del website. Muy a posteriori. Cuando un usuario se conecta a tu website, cuando yo me conecto aquí, cuando yo me conecto aquí a github.com, bueno, en este caso no, perdón, a localhost 444, ¿de acuerdo? Estoy conectando a localhost 444, ¿de acuerdo? Y visito search. Si yo abro las herramientas del desarrollador, veré en sources que, a ver si lo logro que se vean, assets aquí, source, que tengo el search.js, ¿de acuerdo? Ya resultante, class Jekyll search, pero ya se ha interpolado todo, ¿de acuerdo? Y aquí está el search.js, perdón, aquí no habían interpolaciones, donde era en el DOM. Vámonos a los elements, ¿de acuerdo? Y esta es la página del search.js. Y vemos, ¿de acuerdo? Que aquí está la parte del default, con la barra de navegación, todo lo del layout, ¿de acuerdo? Y aquí está este section, también probablemente. Y ves, aquí aparece el script fetch, aquí aparece el script search, y aquí aparece mi JavaScript. Y ves, ha aparecido HTTP localhost 444. ¿Lo ves? Esa es la sustitución de site. ¿Se enteró JavaScript? Nunca. JavaScript para él es como si le hubieran dado un programa en el que dice localhost 444. ¿Se ve? Sí. Una vez que ya tengo un objeto de la clase Jekyll Search, los objetos de la clase Jekyll Search tienen muchos métodos, y uno de los métodos que tiene es init. ¿Vale? Que es el que inicia la búsqueda y el que va a hacer toda la búsqueda. Luego lo que vamos a hacer es llamar a init, que es el método en el que vamos a describir toda la búsqueda que se ejecuta. Es decir, que lo que se hace aquí, voy a hacer esto otra vez pequeño, lo llevo para acá, y aquí cuando escribo, pues yo qué sé, cualquier cosa, por ejemplo, async, ¿de acuerdo? Pues conforme voy escribiendo, claro, se ha ejecutado el método init, y el método init es el que está haciendo todo eso. Fíjense que lo que está ocurriendo es que en el UL se están insertando lists, se están insertando elementos, todos estos elementos, ¿de acuerdo? Porque en todas estas páginas, ¿vale? Si yo ahora miro el DOM y me voy otra vez a donde estaba ventana de Tools, ¿de acuerdo? Si me voy al DOM, ahora veo que el UL tiene un montón de lists. ¿Quién metió esos lists? El JavaScript. ¿Se ve? El DOM ha cambiado. Estaba vacío. Ahora el DOM está lleno de lists. Y cada list tiene un enlace, tiene un A. Porque hemos puesto un enlace a
a recursos, por ejemplo, porque ahí aparece la palabra sync, o a timetables.html, de alguna manera ahí aparece la palabra sync. ¿Vale? Ah, no, esto es la barra de navegación, perdón. Joder, me he equivocado. Perdón, les estoy enseñando dónde está esto. Aquí, div tal form script. No. Por ahí para abajo. No, estos son los scripts, ¿no? No, este no está mostrando el modificado, ¿vale? Porque se acaba aquí en no script. ¿Vale? Pero todos estos links los ha puesto el propio JavaScript. ¿Vale? ¿Dónde estábamos? No, aquí no era. Estábamos aquí. ¿Vale? Entonces, lo que nos falta por ver es la clase Jekyll Search. ¿Vale? Vamos a el search.js, en el que definimos la clase Jekyll Search. Y esta es la clase Jekyll Search. Vamos a ponerla aquí, hacerlo un poco más grande, para que lo puedan leer bien. Y cuando hacemos el new, lo que se ejecuta es el constructor. ¿Vale? O sea que cuando hemos llamado aquí al new, lo que se está ejecutando es el constructor. ¿Vale? O sea que este new de aquí, en realidad es una ejecución del constructor que está aquí. Y el constructor decíamos que recibía data source, ¿de acuerdo? Efectivamente, el primer sitio es dónde está el search.json, data source, dónde está toda la información, dónde podemos buscar, dónde está la base de datos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Luego el siguiente argumento era search field, es decir, la cajita. Fíjense cómo llamo. Hay un objeto que se llama document que representa la página. Es lo que se llama el DOM. Document es el objeto que representa la página. Y ese document tiene muchos métodos. ¿De acuerdo? Hay muchos get element by ID, tiene montones. Uno de los elementos que tiene search es query selector. Búscame en el DOM. Y entonces le decimos, búscame en el DOM por search field. ¿Y eso qué me devuelve? Eso me devuelve un objeto que representa la caja. ¿Se ve? El tag input. Es un objeto enorme que tiene un montón de recursos y un montón de propiedades, pero que representa la caja. Ahí está toda la información. ¿Vale? Este objeto como tal, esta clase como tal tiene un método que te permite tomar el elemento del DOM y poder, pues... Sí, si tú le pasas una ID o una clase, por ejemplo, si le pasas una clase, no te devuelve un elemento, te devuelve una radio, una lista. Porque claro, puedes hacer varios elementos para la clase. Entonces, sí, En este caso, como pasas a utilizar, que solo los luego este elemento es la caja. ¿De acuerdo? Este de aquí, el de la línea 4, es la caja. Y este elemento de aquí, el de la línea 5, ¿quién es? Es el UL, que está vacío. Ahora mismo está vacío. Esta es la lista. ¿Por qué? Pues porque, si nos vamos aquí, ¿ves? El UL tenía el identificador list. Y es un abuso del lenguaje decir que es el UL. Es el objeto JavaScript que representa al UL. Porque esto es un objeto JavaScript. Y cuando estamos diciendo this.resultList, lo que estamos diciendo ahora, un atributo de este objeto que estamos creando con el constructor va a ser el atributo resultList, contiene la lista de el UL, el objeto del DOM del UL. Y este contiene el objeto, toda la información acerca del objeto del DOM de la caja.
Y esto lo que contiene es la URL de JSON. ¿Sí? Pregunta. Y el tercer argumento, el último argumento era la URL, era lo de localhost. ¿Se acuerdan? 444. Este es el último argumento que lo recibimos aquí y lo guardamos en sitio URL. ¿Vale? Fíjense que creamos un array vacío como atributo privado, en cierto modo, this.data, un array vacío, que es donde voy a guardar todo lo que encuentre. O sea, en ese array voy a ir empujando lo que voy a ponerme a buscar y todo lo que lo guardaré en el atributo data del objeto construido, del objeto Jekyll Search. ¿Hasta aquí bien? Ahí luego tenemos varios métodos. Tenemos el método init, el método display results, el método find results y el método fetch data. Esos son los métodos de este objeto. Si ustedes se acuerdan, al método que llamábamos era el método init. ¿De acuerdo? Que seguramente el objeto init lo que hace es llamar a los sí. Ven aquí. Llamo. Sí, el método init llama esto. Porque claro, para hacer la búsqueda es un proceso complejo. Vamos a necesitar métodos auxiliares. Entonces vamos a ver el método init, ¿vale? Este es el código del método init. Entonces, la verdad es que hay un montón de clases, hay un montón de cosas que tenemos que aprender y puede que el código sea un poco avanzado. Pero digamos que hay una clase URL que sirve para construir objetos que representan URLs. ¿De acuerdo? Y documents, si quieren buscamos aquí por documents location method. ¿De acuerdo? Pero igual que el método el objeto document tenía el query, ¿de acuerdo? Tenía ese método que hemos usado antes, que era para hacer queries, ¿de acuerdo? Aquí lo teníamos document query selector. Otro atributo que tiene es el atributo location, ¿de acuerdo? Y el atributo location retorna la ubicación del objeto del documento, de la página, que contiene información acerca de la URL del documento, es la URL de la página. ¿De acuerdo? O sea que básicamente lo que estamos es obteniendo la localización de la URL de la página. Y provee métodos para cambiar esa URL por otra, que es un cierto modo lo que nosotros necesitamos. Vamos a coger la URL de la página de search y la vamos a cambiar a partir de ella. ¿Vale? Entonces, por eso es que empezamos averiguando dónde estamos, cuál es la URL que está siendo visitada. ¿De acuerdo? Y la guardamos en el objeto URL. Fíjense que cuando buscas por algo, aquí, cuando buscas por algo, la URL es en este caso localhost 44, pero podría ser github.com, no sé qué. Y luego viene /search, porque eso fue lo que dijimos, que esta página iba en /search. Y luego viene una interrogación. Y luego dice search igual a sync, porque yo escribía sync en la cajita. ¿De acuerdo? O sea que mirando la URL podemos saber en cierto modo lo que decía. Aquí escribo a sync x, ¿de acuerdo? Que no existe. ¿Vale? Entonces, arriba se escribe a sync x. ¿Se ve?
De manera que searchparams.get search, ¿de acuerdo? Fíjense lo que hace. Searchparams, vamos de nuevo aquí y escribimos URL searchparams method. Vale. Y de nuevo nos sale o incluso aquí a lo mejor el resumen con el resumen. No. Pero aquí lo dice. The URL search define utility methods to work with the query string of a URL. The query string of a URL es la cosa que va después de la interrogación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un campo que es search y cuyo valor es async x. ¿Se ve? Entonces, the URL interface define utility methods to work with the query string. Vale. Sí, y nos dice mucho más, a ver si viene algún ejemplo. Bueno, volvemos al código. De manera que comprobamos que efectivamente hay algo escrito en la search, ¿de acuerdo? Y decimos si hay algo escrito en la search, guardamos el valor escrito, ¿vale? En el campo searchfield.value, ¿de acuerdo? Fíjense que al objeto construido le añadimos un campo en searchfield. Searchfield es el elemento de búsqueda. Y le añadimos el valor, el atributo, le cambiamos el atributo value a ese elemento, que es la cajita. Le decimos, hay que ponerlo a el valor que se escribió arriba, async. ¿Vale? Y llamamos a display results, que es el método que realmente va a empezar la búsqueda. ¿De acuerdo? O sea que la búsqueda la va a usar, la va a hacer display results. Aquí lo único que hemos hecho es comprobar si hay algo escrito en la cajita. Y si está escrito en la cajita, cambiamos el atributo value del elemento de la cajita, del atributo valor del elemento de la cajita, y llamamos a display results. ¿Vale? Vámonos a display results. Y display results, a su vez, confía en find results. Básicamente va a llamar a find results y esperar a que find results encuentre todos los resultados. Vamos a buscar por el value de ese elemento, ¿de acuerdo? Y vamos a esperar a que termine. ¿Por qué podemos poner aquí await? Pues porque hemos puesto aquí async. Si no hubiéramos puesto async, no podíamos poner aquí await. ¿De acuerdo? Y no podíamos hacer el truquito de programar a nuestro gusto. ¿Se ve? Vale. Entonces, vámonos a find results. Porque luego vamos a hacer más cosas. Fíjense que luego vamos a, no sé si aquí se ve, pero con results vamos a crear, no, vamos a no meternos en esa gate. Vámonos a find results. Y lo que hace find results es primero llamar a fetch data. ¿De acuerdo? Y esperar a que termine. Fetch data. Y eso lo guarda en otro atributo del objeto creado que se llama data. O sea que hemos creado otro atributo. ¿Se ven? Así que vámonos a fetch data. ¿Y qué es lo que hace fetch data? Es súper simple. Hace un fetch, o sea que establece la comunicación con this.dataSource. ¿Pero qué era this.dataSource? ¿Se acuerdan? O ya se perdieron. No, el source era lo del... El JSON. Era el JSON. Por ejemplo, aquí donde estoy, si yo me voy
a assets, creo que era assets source, ahí se llamaba search.json, me va a salir una bestia de JSON. Y eso es lo que contiene data source. Luego, esta función tan sencillita que solo tiene 4 líneas, lo que hace es un fetch, que sabemos que la función fetch la tenemos porque nuestro navegador es moderno, o si no, lo hemos cargado. Y dice, de esta URL me traes, te conectas. Y una vez que te conectes, espera que la promesa del fetch se cumpla. ¿De acuerdo? No voy a entrar en lo de mode no course. Ahora no quiero entrar en eso, porque son detallitos que les iban a despistar. ¿De acuerdo? Luego hablaremos del mode no course y de qué son los peligros del course, etcétera, etcétera. Digamos que es una cuestión de hacerlo de forma no peligrosa. O de decir cuánto peligro estamos dispuestos a correr. Entonces, nos conectamos y ya dijimos, las promesas tienen un método then y un método catch y un método finally. Entonces usamos el método then y al método then se le pasa el objeto de la respuesta y el objeto de la respuesta ya lo vimos en el ejemplito de Mozilla. Tenía un método JSON que es el que obtiene todo el JSON. Porque el fetch, la promesa del fetch se cumple tan pronto como se establece la conexión. Pero ahora como hacemos un punto de solamente cuando la promesa será fulfilled es que se ejecuta el siguiente manejador, que es este block JSON. El block JSON a su vez devuelve una promesa. Devuelve una promesa. Es ya la promesa del JSON. Es todo el JSON. ¿Sí? Luego, fetch data lo que devuelve es el JSON. Y claro, como aquí estamos en el fetch data, cuando lo hemos llamado en la línea 17, hacemos uno white. De manera que queda en this data todo el JSON. Todo el JSON. ¿Vale? Sí, lo vamos a parar aquí porque es la hora y porque esto me está costando respirar, o sea que vamos a ver. Sí, pero vamos, me quedan todavía clases. Sí, dar la clase tumbada. Sí, voy a irme a urgencias también. Pero vamos, ayer fui a urgencias.